El Evangelio de Juan, capítulo 17. Voy a leer para ustedes desde el versículo 1 hasta el 19. Dice así la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Habrán conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hemos estado estudiando estas semanas lo que se conoce como la oración sumo sacerdotal de Cristo. Esto quizás, y ahora que lo pienso, quizás no se ha explicado lo suficiente por qué es que se le llama así, ¿verdad? O sea, ¿qué implicaciones tiene de llamarle la oración sumo sacerdotal? Es decir, en el sentido de que se le está entonces atribuyendo a Jesús un oficio, el oficio de sacerdote, pero no cualquier sacerdote, sino el sumo sacerdote. Y no solamente que se le está atribuyendo un oficio, sino que Jesús, en su oficio sumo sacerdotal, viene a dejar obsoleto el antiguo oficio del sumo sacerdocio que se ejercía según el linaje de Aarón. Es decir, Jesús es aquel que ahora representa al pueblo, que intercede a favor del pueblo. Y es precisamente ese aspecto por el cual se le conoce como oración sumo sacerdotal, porque Jesús no está orando por todo el mundo, como Él lo especifica, ¿verdad? Yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Primeramente, ¿verdad? Sabemos que en esa audiencia debemos tener en mente es a los discípulos, a los 11. Pero como hemos estado viendo estas semanas, fácilmente esas peticiones de Cristo por esos 11 se extienden al resto de la iglesia, tanto judíos como a gentiles. Es una distinción que, digamos, no hay que sobreenfatizar, como pensar, bueno, es que Jesús está de este versículo a este versículo solamente está orando por los discípulos, y de este versículo a este versículo ya está orando por el resto de la iglesia, que es la división común, ¿verdad? Los primeros 5 versículos se dice que Jesús ora por sí mismo, luego del 5 al 19, o del 6 al 19, perdón, se está orando por los apóstoles, por los 11, y que entonces del 20 al 26 tenemos la oración por el resto de la iglesia. Ciertamente se pueden identificar esas secciones, pero no podemos verlo como algo rígido, ¿verdad? Como que no podemos entender de que realmente cuando el Señor ora por los discípulos también está orando por nosotros, que esas mismas peticiones aplican para nosotros.
Cuando, como les decía hace 2 semanas, cuando el Señor dice, ¿verdad?, que habrán conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido que verdaderamente salí de ti y han creído que tú me enviaste. Es una oración muy favorable a favor de los apóstoles. Nosotros a través de todo el Evangelio de Juan hemos visto que si algo los ha caracterizado era su lentitud para creer y para entender. Pero de nuevo Jesús ora a favor de ellos y vemos la manera en que ora por ellos. Y cómo entonces uno como creyente puede tener esa certeza de que Jesús intercede en esos mismos términos por nosotros. No a la luz de esa realidad de nuestras debilidades, sino presentándonos al Padre en Él, para que el Padre nos vea en el Hijo. Su justicia, nuestra justicia, su santidad es nuestra santidad, su perfección es nuestra perfección. Y ahora, veíamos la semana pasada y finalizamos en el versículo 15, que el Señor decía, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Veíamos también, ¿verdad?, que esa expresión, que los guardes del mal, es similar a la expresión que tenemos en Mateo 6, cuando el Señor enseña la oración, y que por lo tanto podemos entenderlo también, que nos guardes del maligno. Y veíamos que era sumamente apropiado entender que el Señor específicamente oraba para que los suyos fueran guardados del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es ese enemigo espiritual real que ataca al pueblo del Señor con su séquito de ángeles caídos. Y el Señor está orando para ser guardados de él. El Señor simplemente no estaba hablando como que los guardes del mal en el sentido general, que no nos pasaran a tribulaciones o calamidades en esta vida, no, todo lo contrario. El Señor, ¿verdad?, en el 16:33 aclaró, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Esa es la certeza que nosotros tenemos. Vendrán pruebas, vendrán dolores, vendrán aflicciones, pero en Cristo hay victoria. Él venció por nosotros. Su victoria es nuestra victoria. Pero tenemos entonces esta petición particular que nos recuerda a nosotros que somos, si somos creyentes, eso es lo que quiero decir, como personas con una doble ciudadanía. La verdadera, la que cuenta, una identidad espiritual. Somos ciudadanos de los cielos, somos herederos del reino de Dios. Pero es como si tuviéramos, para ponerlo como en términos de lo que, por ejemplo, hace nuestro país, como si tuviéramos un carnet de residencia mientras estamos aquí en el mundo. No somos del mundo. Los hermanos, no sé en qué estado estarán ahora, pero saben que ser residente no es lo mismo que ser naturalizado. El naturalizado es como si fuera completamente costarricense por nacimiento. Mi esposa fue residente también un tiempo y no es lo mismo. Y mientras no se obtuviera ese carnet de residencia, menos. Dejan a la persona como en un limbo, ¿verdad? Es una situación terrible. El creyente está como en esa situación, pero digamos que eso terrible es bueno, porque realmente no somos del mundo. El Señor nos salva del mundo para que le seamos de Él. Le pertenecemos ahora a Él. Ahora somos del reino de los cielos, pero como les digo, estamos en esta transición acá. Somos peregrinos. No nos queda de otra que transitar en esta vida, porque hay un propósito, hay una misión que cumplir. El Señor, ¿por qué no se llevó a los 11 consigo cuando ascendió? Recordemos que ellos todavía tenían, ¿verdad?, su mente, o sea, todavía al momento de la ascensión sabía que les faltaba, porque está el Señor diciendo que Él va a ascender, que que va para su Padre, y Señor, ¿cuándo será el fin? No les corresponde a ustedes saber esas cosas, pero sepan algo, me serán testigos. Y me serán testigos hasta lo último de la tierra. Hay una misión que tienen que cumplir. Entonces el Señor en particular está pidiendo por esta protección mientras esa misión es llevada a cabo. Que fueran guardados del enemigo mientras ellos proclamaban el Evangelio. Y el libro de los Hechos nos da ese testimonio.
Vemos entonces cómo a los discípulos, por el poder del Espíritu Santo, se les daba autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades, hasta sobre la muerte. En el sentido de que fueron capacitados hasta para resucitar personas, ¿verdad? Pedro con el caso de Dorcas y Pablo con Eutico, que cayó, ¿verdad? A su predicación. Hasta ese punto. Pero en particular, ¿verdad? Y sobre todo en el caso de Pablo, no más empezando su labor misionera, que es lo que nos narra Hechos capítulo 13, nos narra que cuando Sergio Paulo quería escuchar la palabra del Señor, apareció un falso apóstol, perdón, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba estorbando esa obra. Y Pablo le dijo, yo te reprendo, y ese hombre quedó ciego. Vemos ese poder, ¿verdad? Está el enemigo, está el diablo queriendo obstruir la obra, pero el Señor había orado por los suyos, que los guardes del maligno. Y el maligno nada tenía que hacer contra ellos. Toda su posición era vana. También cuando estaba aquella joven que constantemente, ¿verdad?, estaba anunciando que estos hombres os anuncian, y lo que decían en sí mismo era correcto, que anunciaban el camino de Dios, pero era molesto para la labor de la predicación del evangelio que Pablo realizaba. ¿Y qué pasó? Ese demonio fue expulsado. Pero esa es nuestra condición si somos del Señor. Tenemos, por decirlo así, esta ciudadanía doble, la que es la verdadera y esa temporal para estar en el mundo, de manera que el mundo por eso nos aborrece, porque sabe que no somos de ellos. Está aquí, pero usted no realmente es de nosotros. No puede ser en ese sentido que nosotros, a la vez que sí somos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo, que el mundo nos vea como uno de ellos. Debemos ejercer influencia sobre el mundo, como la sal preservaba a la carne que se corrompiera, que se contaminara. Así el cristiano con su presencia debe ser un agente que contribuya a que este mundo no se pudra más de lo que ya está. Porque somos la sal de la tierra, estamos ayudando a preservar, pero no somos del mundo. No somos del mundo. No alcanzamos a los que están en el mundo usando los medios del mundo. Pero tenemos que estar acá. El Señor dijo, no ruego que los quites del mundo. Y si el Señor así pidió por los suyos, así también es con nosotros. Sepamos que aunque hayan días que nosotros anhelemos, ya no deseo estar en este mundo, por algo el Señor todavía nos tiene en este mundo. Si usted se pregunta, ¿para qué? ¿Qué propósito? Bueno, recordemos algunos pasajes que nos dan algo de luz. Si podéis coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mientras estés con vida, tu vida es para la gloria de Dios. Me seréis testigos. Bueno, mientras el Señor nos tenga con vida, debemos ser testigos de ellos donde quiera que estemos, sea en el trabajo, en el hogar, en todo contexto. La vida cristiana tiene sentido y tiene propósito. Es para el Señor, para su gloria. Y al hacerlo, nosotros, en efecto, tenemos influencia y nuestras buenas obras que en efecto tenemos que realizar con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque si vivimos para la gloria de Dios, significa que estamos viviendo cumpliendo los mandamientos que nos han dado, que se resumen precisamente en amar a Dios y amar al prójimo. ¿Ven entonces cómo está? A veces me pregunto si estoy bien usando el término tensión, pero tenemos que notar de que si hay un aspecto en el cual nosotros debemos entender, no soy del mundo, pero no me puedo desligar del mundo. Porque tengo que amar a mi prójimo. Y mi prójimo no son solamente aquellos que digan que son creyentes, que aman a Jesús como yo también digo amar y creer en Él. Porque el Señor dice, los publicanos hacen lo mismo. Tengo que amar a mi enemigo. Los receptores de mis buenas obras no pueden ser solamente los de la familia de la fe. Gálatas nos dice, en cuanto tengan oportunidad, sí, primeramente los de la familia de la fe, pero no solamente la familia de la fe. Estamos precisamente la mayoría de nosotros en trabajos con compañeros que no creen en el Señor.
Y el Señor nos tiene ahí, ¿para qué? Para que nosotros seamos testigos de Él ahí. Entonces, es como esa pequeña tensión, por decirlo así. No puedo irme y recluirme en una montaña hasta que el día que ya me muera y entonces estar con el Señor. Esa no es la voluntad del Señor. Y ya hablaremos un poco más acerca de la voluntad del Señor. Como dice un comentario, Jesús no ora aquí por el bien temporal de los discípulos, sino por su santificación. Él desea sobre todo que ellos sean santos. La verdad es el medio por el cual la santidad se obtiene. El error y la decepción son básicas al mal y la verdad es básica a la piedad. Entonces notemos lo que dice el Señor, ¿verdad? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No los quites del mundo, pero santifícalos. Eso es lo que dice el Señor. ¿Qué significa santificar? Yo sé que si usted nos ha acompañado ya por varias semanas, ya sea en los estudios o en los cultos en la iglesia, yo espero que puedan definirme qué es santificar. Es algo para Dios. Apartado. ¿Sí? Esa es la esencia del término. Algo que se aparta para un uso especial. Por eso uno lee desde hasta utensilios que son llamados santos. ¿Por qué? Porque eran apartados para un propósito específico, para un propósito especial. En particular, apartados para Dios. Notemos cómo entonces este versículo 17 es riquísimo, a pesar de que es sumamente breve. Santifícalos en tu verdad. El Señor está pidiendo entonces por apartarlos para Dios, que vivan vidas para Él, pero también nos dice cuál es el medio, en tu verdad. Ahora, ¿cuál es esta verdad de Dios? La palabra. ¿Verdad? No queda a nosotros ese criterio de decir qué es la verdad. Y llama la atención que ya Jesús se ha llamado en Juan 14 la verdad. Y sin embargo, el Señor dice acá, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso les digo, esta afirmación es sumamente rica. ¿Por qué? Porque en el fondo sabemos que quien es la palabra de Dios es Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Y él mismo dijo, yo soy la verdad. Sin embargo, hay que entender el énfasis que el versículo está teniendo en lo que ya tenemos escrito como la palabra de Dios. Jesús es la palabra final y última de Dios. Él es la exégesis del Padre, como otra vez estamos repasando, ¿verdad? Ahora con las predicaciones del pastor Eric. Y por lo tanto, él dijo, es la verdad, o sea, todo esto hace sentido. Jesús es la verdad porque él es la palabra de Dios. Pero en particular, también el creyente debe tener en cuenta que la verdad de Dios está aquí. No tenemos una parte de la verdad de Dios, no, aquí está la verdad de Dios. No es que el hombre viene y dice esta página sí, esta sección no, esto nunca pasó. No, todo lo que está aquí es verdadero. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda ella está dada para nuestra santificación. Es lo que debemos entender. Ahora, algo también particular que no debemos pasar por alto. Una buena observación que hace William Hendrickson en su comentario. Volvamos al versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo. Pequeño quiz. ¿Alguien recuerda qué fue lo que dije yo de esta expresión, Padre Santo? ¿Los Jiménez están excusados? Ah, ustedes también lo estudiaron. Padre Santo. ¿Qué fue dicho acerca de esta expresión? Es la única que tenemos así en el Nuevo Testamento. O sea, Padre Santo, Padre y Santo juntos así a la par, solo aquí lo tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces podemos leer el versículo 17 así. Padre Santo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque es el mismo término que ese santo que usted lee en el 11 es el mismo santo que está leyendo en el 17.
No necesitamos saber el griego original para saber de que el santo que se está hablando en este caso es el mismo. Se derivan de la misma raíz, dice este mismo autor. Por ello, combinando estas dos ideas, se podría traducir: Padre Santo, santifícalos en la verdad. Dicho en forma más completa, el verbo que se utiliza significa apartar del mundo por medio de una efectiva santificación de la vida, de modo que de mente y corazón, de pensamiento, palabras y obras, uno comience a vivir cada vez más y más de acuerdo con la ley de Dios. Tu palabra. Que yo viva apartado para Dios es que yo viva cada vez más conforme a lo que Él me ha dejado escrito. ¿Está mi vida reflejando a otros que está siendo moldeada, ajustada a la palabra de Dios? Porque eso significa que entonces estoy viviendo para Él. Sería extraño, ¿verdad?, que alguien diga que su vida está mostrando esa santificación progresiva, de que está creciendo en santidad para Dios y está yendo en contra de todo lo que Dios dice. Entonces, ¿cómo dice que está viviendo para Dios? Que ha sido apartado para Él, pero está viviendo completamente haciendo lo opuesto que Dios dice que usted haga. Entonces, por eso el punto del autor. El Padre que es santo pide para que seamos santificados. Sed santos como Él es santo. También leemos en otras partes de la Escritura. Pero entonces, para yo poder hacer lo que Dios dice que yo haga, entonces vemos que la verdad, la doctrina es importante. O sea, yo no puedo vivir una vida santa a Dios carente de entendimiento. Yo no puedo vivir una vida santa a Dios aparte de la palabra. Yo no puedo vivir para Dios si no sé qué es lo que Dios me pide. ¿Y cómo voy a saber lo que Dios me pide si no voy a su escritura? Por eso el Señor no simplemente deja la petición: santifícalos en tu verdad. Y entonces dejando al hombre preguntarse: ¿y cuál será la verdad? Bueno, eso es verdad para usted, lo que es verdad para el otro. No, tu palabra es verdad. Y aquí el Señor dijo: aquí tenemos todo aquello que Él nos quiso revelar. Cuando estoy hablando en este contexto entonces de la voluntad de Dios, la estoy usando más en el sentido de lo que solemos llamar esa voluntad revelada de Dios, y esa voluntad en la cual Él instruye en lo que puede ser hecho, aunque se entiende que a la vez el hombre como tal puede quebrantar esos mandamientos que el Señor ha dado. Hay una permisividad, si se puede decir de esa manera. No estamos hablando en ese sentido de la voluntad de los decretos de Dios, porque cuando hablamos en ese sentido de la voluntad de Dios, lo que Dios dijo, eso pasará. Esa es la voluntad de decretos. Pero cuando estamos hablando entonces aquí de hacer la voluntad de Dios en este contexto de ser santificados en la verdad, significa que conforme yo más me sumerjo en la Escritura, cuanto más conozco lo que Dios ha revelado en cuanto a cómo vivir para Él, estoy haciendo su voluntad. Un pasaje clásico que debemos tener presentes cuando pensemos cuál es la voluntad de Dios en ese sentido del que estoy hablando, de lo que Dios ha revelado que quiere que nosotros hagamos, es 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice así, busquemos por favor 1 Tesalonicenses capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y vemos entonces cómo coincide, ¿verdad? Precisamente el Señor dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora Pablo escribe y dice, nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Y ahora nos da unos ejemplos puntuales: que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
Es así entonces como el Espíritu Santo actúa en el creyente, recordándonos esa voluntad de Dios que nos va revelando por medio de la palabra. De manera que cuando se está presentando una ocasión en la que yo entiendo que el Señor me ha dicho que haga de otra manera, está el Espíritu Santo que guía toda la verdad, ¿verdad? Ya también vimos eso. Y me recuerda, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es otra cosa. Debo decir también que una vida de santidad, lamentablemente no es a veces lo que algunos pueden pintar en sus cabezas como que vivir una vida santa a Dios tiene que ser una vida miserable. Que es que Dios me está limitando todo lo que yo puedo hacer. Quien está pensando así no está pensando muy correctamente. O sea, no está pensando correctamente. ¿Por qué? Honestamente, en el momento no recordé cuál fuente era la que tenía que consultar para esta definición de libertad. O sea, recuerdo la definición, pero no recuerdo a quién se la leí. Pero hay quienes definen la libertad de esta manera. Porque la libertad no es hacer lo que se quiere, que es a veces quizás la idea que muchos tienen en su cabeza. Es que yo quiero ser libre. ¿Libre para qué? Para hacer lo que me da la gana. No, eso no es libertad. Libertad es poder hacer lo que debo hacer. Poder hacer lo que debo hacer. La verdadera libertad entonces no es que yo ande ahí haciendo todo lo que se me ocurre, sino que, y particularmente en la vida cristiana y para el cristiano, es que el Señor en su gracia y por medio del Espíritu Santo me capacita para hacer lo que Dios le agrada. Eso es ser libre verdaderamente. Lo otro es ser esclavo del pecado, de mis propios deseos. No es verdadera libertad. Verdadera libertad es andar en la senda que el Señor me ha trazado. Eso es ser libre. La vida cristiana, y por ende una vida que crece en santidad, no tiene que ser, y no es una vida miserable, no es una vida de qué cosas puedo hacer y no puedo hacer, no es esa idea que la gente tiene del cristianismo de que se trata y se reduce a meras reglas. Tenemos que obedecer al Señor, sí, Él nos ha dicho cómo, pero eso no se trata de la vida cristiana, esa no es la suma de la vida cristiana, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, sino el hacer aquello que Dios dice que yo haga. No para ganar el favor de Dios, no para ganar méritos delante de Él, sino precisamente porque me ha salvado de una vida de pecado, me ha salvado del mundo. Vean, este versículo en sí mismo que leíamos acá, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El verdadero creyente va a conocer lo que es esta lucha, no es casualidad de que, ¿verdad? Aquí el Espíritu Santo inspirara a Pablo para que iniciara con este pecado en particular. Ser creyente no significa que usted no va en algún momento a tener alguna tentación en esta área, y más en los días que vivimos donde todo está tan sexualizado. Pero ¿qué es lo que le viene al creyente en el momento por la obra del Espíritu Santo? Recuerde la voluntad de Dios, apártese de fornicación. Usted, hombre, deje de estar coqueteando con quien no tiene que estar coqueteando, sea que esté soltero, que esté casado. Ahora, mucho más si está casado en el contexto que nos habla aquí, Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque ahí está el enemigo que quiere su tropiezo. Pero yo recuerdo entonces, la voluntad de Dios es mi santificación, que me aparte de fornicación, huye de las pasiones juveniles, lárguese de ahí. Recuerde como José que su vida está delante de Dios. Corandeo, usted vive delante de la presencia de Dios. ¿Cómo pecaría contra Dios? ¿Quién hace eso? Es el Espíritu Santo, a través de la palabra que es la verdad de Dios, que le recuerda una y otra vez, la voluntad de Dios es que usted viva santo para Él. Pero entonces vean lo que yo les digo respecto a cómo también a la vez esa vida santa a Dios no es esa vida miserable, porque dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. El hecho matrimonial es deleitoso, la vida matrimonial debe ser gozosa. Es el mundo y ese Satanás y es el engaño de nuestra carne que nos quiere venderle a algunos que no, que será en esa aventura, será en ese pecado donde estará. No, es en el contexto en el que el Señor ya ha señalado. Deleítate con la mujer de tu juventud. ¿Qué está dando a entender? Que en efecto hay gozo y disfrute en el matrimonio. ¿Por qué?
porque vivo y hago lo que Dios me pide que yo haga. Sé que cuando trato esto, sé que no quiero sonar excluyente con alguno que va a pasar, pero yo no me he casado, o en mi condición que estoy, ¿qué va a ser de mi vida? Ese es un ejemplo puntual del que está aquí, pero nosotros podemos seguir extendiendo a más cosas, porque luego nos habla este pasaje acerca del engaño y cómo también de muchas maneras le puede presentar a alguno que haciendo fraude, que engañando a otros para obtener más ganancias, más dinero, para que pueda tener más cosas, la codicia de esta vida, por las cosas de esta vida. ¿Qué nos dice, o qué le dice luego Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores? El engaño satánico está en que cuanto más dinero mejor, para que sí pueda satisfacer y tenga todo lo que usted quiere tener. Pero viene la palabra del Señor y me recuerda, esté contento con lo que ya tiene. Esté contento con lo que el Señor le ha dado. Aprenda del apóstol Pablo que dice, he aprendido a tener abundancia como tener escasez. ¿Saben, hermanos? ¿Entienden que aquí podríamos pasar nosotros, no sé, todo otro año simplemente estudiando la voluntad de Dios en diferentes aspectos de la vida? ¿Qué nos enseña el Señor acerca de la vida familiar, la vida en el trabajo, con mi prójimo? ¿Qué me pide el Señor? Y cuanto más yo entonces realmente medite y abunde en su palabra, más y más el Espíritu Santo estará también utilizando todo eso a favor de la vida de uno para constantemente y en muchas situaciones estarme recordando, no sea necio, no sea tonto, agrade al Señor. Viva para Él, usted vive para Él, fue redimido por la sangre de Cristo, usted ya no se pertenece. Pero a veces preferimos creer de que no es así, o de que no hay de que ya conozco lo que tengo que conocer, pero es que la Biblia nunca nos habla en esos términos. La bienaventuranza está en deleitarse y en conocer quién es Dios y en conocer su palabra y hacer lo que Él pide. El Salmo 1 tan conocido, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y ese es uno de muchos salmos que se podrían citar del salmista constantemente diciendo, oh cuánto amo yo tu ley, que es más preciosa que el oro, es más dulce que la miel, qué gratos me son tus dichos. Tenemos nosotros en esa estima la palabra de Dios. Como cantábamos ahora, Santa Biblia eres para mí. No, la Biblia en sí misma no me salva, pero en ella está el mensaje de salvación, y no solamente cómo puedo ser salvo, sino cómo vivo como uno que ha sido salvado. Palabras de Jehová a Josué, en Josué capítulo 1, también muy conocidas. Muchos prefieren memorizarse más el versículo 9 en otro contexto, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es una bella promesa. ¿Pero qué le dijo Dios a Josué antes? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quiere usted ver días buenos? No se aparte de la palabra de Dios. Por el contrario, cuando nos apartamos de su palabra, entonces cuando conocemos la amargura de caer en el pecado, de apartarnos del Señor y no vivir conforme a lo que Él nos ha revelado. Entendamos, el Señor está haciendo la petición a favor de los suyos.
santifícalos en tu verdad. En última instancia, esa petición sabemos que será concedida, porque todo lo que el Hijo le pide al Padre, el Padre se lo da. Los que son del Señor son santificados, pero ha dado un medio para ello, en tu verdad, en tu palabra. Sería necio de mi parte, sería una inconsistencia enorme pensar de que ya Jesús pidió por mi santidad, todo bien, y olvidarme que la petición está incluyendo el medio en el cual esto es llevado a cabo. Santifícalos en tu verdad. Más bien, esa petición debería ser entonces el motor que me anime a: yo sé que el Señor pidió por mi santidad, yo sé que mi vida irá creciendo y progresará en santidad porque el Señor así lo pidió y el Padre lo hará. Y yo sé cómo lo hace, a través de su palabra, y voy a meditar en su palabra. Es así. Santiago capítulo 1, porque esto no es algo solamente del Antiguo Testamento, también nos dice lo siguiente. Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién es el bienaventurado? Leamos de nuevo el versículo. Te hace la pregunta y lo lee, ya tiene la respuesta. ¿Quién es el bienaventurado en lo que hace? El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Ven cómo está unido el concepto? Uno no. Ahora, ven, la palabra ley se usa de muchas maneras. Va a mantenerlo simple. Dejamos ley como palabra de Dios. El que medita en la palabra de Dios, en la palabra de la libertad. Pero de nuevo, muchos no piensan en la Biblia como el libro de la libertad, no como los tienen lavándole la cabeza, usted no puede pensar. No, esa es la verdadera libertad. Conocer lo que Dios ha revelado y hacerlo. No más bien siendo un oidor olvidadizo. Pues vamos a Juan capítulo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Nuevamente el Señor recalca la misión entonces que le está dando a los suyos. Yo los estoy enviando. De nuevo, particularmente a los apóstoles. Pero sabemos de nuevo que la misión de ser testigos de Cristo es para todos, porque la gran comisión que Jesús da en Mateo 28 es para todos. ¿Por qué? Porque la misión de la iglesia al final se puede resumir en discípulos haciendo discípulos. Los discípulos predicaron, muchos fueron convertidos, y luego ¿qué hicieron ellos? Predicaron a otros que también fueron convertidos, que a su vez predicaron a otros que fueron convertidos, y así hasta llegar a nuestros días. Discípulos haciendo discípulos. El Señor por eso nos ha enviado. ¿Por qué razón no se trata el cristianismo de creer en Jesús y después de eso morir? Porque hay una misión que llevar a cabo, entre tanto que Jesús viene. Finalmente dice el versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Si uno presta atención, ¿verdad? Hay algo que llama la atención. ¿Qué dice Jesús de sí mismo? Yo soy el camino, la verdad. Que se está santificando. ¿Es Jesús santo? Sí, es santo, es Dios. Y en su humanidad, y aún si decimos en su humanidad, Jesús tampoco nunca pecó. Y estamos leyendo que Jesús se santifica a sí mismo. Mientras mantengamos el sentido de que está siendo apartado estamos bien. Porque Jesús se ha apartado a sí mismo, o en sí mismo, se ofrece no solamente como el gran sumo sacerdote, sino como él mismo la ofrenda. Ahí estamos bien. Lo que no debemos entender jamás del pasaje es que Jesús está insinuando de que él está creciendo en santidad. Porque no es el caso.
Simplemente mientras tengamos eso claro, el Señor Jesús no necesita mejorar moralmente. Él ya es santo. Pero como el sumo sacerdote, Él se consagra a sí mismo. Vamos un momento a Éxodo 28. Éxodo 28, 41 dice así: y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Ya Aarón y sus descendientes ya estaban apartados para ser los sumos sacerdotes. Pero particularmente el Señor los llama a una consagración. Entonces, hacemos bien en entender este santificar en ese contexto de Éxodo, ¿verdad? De cómo entonces el sumo sacerdote también se consagraba a sí mismo. Pero, como les decía, con una gran diferencia. El sumo sacerdote se preparaba a sí mismo, y ¿qué tenía que hacer después? Presentar una ofrenda por su propio pecado. Jesús se consagra a sí mismo para presentarse él mismo como la ofrenda. Por eso Él es un sumo sacerdote como ningún otro. Por eso es mejor que todos los sacerdotes que hubo de la línea según Aarón. Por eso la Biblia nos habla que el sumo sacerdocio de Cristo hay que trazarlo a otra línea en Melquisedec. Usted, si hubiera sido un israelita, cuando pecaba, ¿qué tenía que hacer? Ir y tomar un animal sin defecto, en la gran mayoría de los casos, presentarlo, sacrificarlo, volver. Pecaba, tomaba otro animal, lo presentaba, era sacrificado. Y así, la mayor parte de los días del año, hasta que llegaba el día del año conocido como el día de la gran expiación, donde el sumo sacerdote hacía una expiación por todo el pueblo. Pero después, al día siguiente, usted pecaba, otro animal, sacrificado. Antes de nosotros simplemente saltar rápidamente y decir, sí, todos esos animales nos recuerdan que Jesús es el gran cordero, ¿verdad? Que Él es el cordero pascual. No olvidemos algo que la persona tenía que tener clara, porque la salvación siempre ha sido por la fe en Jesús. Cuando se tenía ese animal, lo que la persona tenía que tener bien presente es, este animal está muriendo por mi pecado. Soy yo el que debo estar ahí. Pero este animal, como una sombra, me está recordando de que un día vendrá uno que pagará por mí. Yo espero el día que venga quien ponga fin a estos sacrificios. El animal no ha pecado, el que ha pecado soy yo. Y esa fe en aquel que vendría, que pondría fin a esos sacrificios, era lo que salvaba. El Señor, aún en ese pacto que entregó a Israel, dio, ¿verdad?, esta gracia de darles estas sombras que les apuntaran a Cristo. Y en particular de tener una forma de un recordatorio que sus pecados algún día serían perdonados. Pero Hebreos nos recuerda que esta sangre realmente no podía quitar los pecados. Nosotros hoy ya no estamos en ese sacrificio constante de animales. ¿Por qué? Porque ya ese sumo sacerdote que se presentó, que se consagró a sí mismo como la ofrenda, murió por nosotros y su sacrificio fue aceptado. Y ya no es necesario más derramamiento de sangre, porque la sangre de Cristo ya limpia de todo pecado. Si usted ha creído en Jesús, todos sus pecados son perdonados, aun los que no ha cometido. Pero esto, en lugar de nuevo de ser el aliciente como algunos en estos debates a veces interminables entre calvinistas y arminianos, no es como, y sí, eso es, entonces ¿qué le está diciendo usted a la gente? Que ahora ya no importa cómo vivan, ¿no? El Señor nos dice, santifícalos en tu verdad. Saber que el sacrificio de Cristo me limpia de todo pecado es recordar también que este mismo Señor que murió para salvarme también oró por mí para que viva santamente. Tal sumo sacerdote entonces nos convenía, que se consagró a sí mismo
para que entonces nosotros también seamos santificados en la verdad. Vuelve a repetir la idea del versículo 17, lo cual simplemente nos recalca de nuevo. ¿Quiere usted realmente o dice usted que quiere vivir para Dios? Sepa que no lo puede hacer aparte de la palabra. Solamente aquí conocemos nosotros lo que el Señor realmente nos instruye acerca de su voluntad para nuestra vida. La Biblia no se trata de un manual que usted simplemente consulta para tomar decisiones muy puntuales, si debo comprar aquello, invertir en aquello otro, pero todo lo que concierne a la vida que le agrada a Dios, usted lo va a encontrar. Ahí están los principios que deben ser aplicados y están también mandamientos muy claros que no admiten ambigüedad. Ama usted a Dios, ama usted a su prójimo. Está usted viendo cada vez cómo, a pesar de esta dinámica en que estamos en el mundo, a la vez puede decir usted, pero cada vez estoy más aparte del mundo. Sigo estando en el mundo, pero cada vez estoy más apartado porque estoy más santo a Dios. Si es así, entonces usted puede tener esa certeza de que esta oración es y será una realidad en su vida. Será santificado, aunque no seremos perfectos en santidad en esta vida, pero sí creciendo en santidad hasta el día que muramos o que Cristo venga. Pero si usted no está viendo eso en su vida, entonces claramente nosotros no vamos a considerar como una posibilidad de que alguno por el cual Cristo pidió, el Padre no le esté cumpliendo la petición. Si usted no está viviendo una vida santa para Dios, lo más seguro es que usted tenga que examinarse a sí mismo y reconocer que entonces no ha creído verdaderamente en Jesús para salvación. Pero hoy, por la misericordia del Señor, una vez más se abren las Escrituras para recordarle que hay uno en el cual usted, que hasta hoy delante de Dios sería visto como uno que no tiene obras delante del Señor, como uno que vive inmundo y muerto en el pecado, puede ser hallado santo en Cristo. Oremos.